Tuya que inguiande. La cultura es pueblo ecuatoriano. ¿Qué quieres? Dulce. El celular. ¿Tiene computadora, tablets? No, tiene. no tengo yo. Computadoras, celulares. Computadora no, ni tablet no tengo, celular nomás tengo. ¿Laptop? Sí. Sí. ¿Con internet? No, internet no. Tenemos el internet, computadora. ¿Qué opinas acerca de los niños jóvenes que tienen acceso al internet? O sea, es bueno, pero hay que saber ocuparlo también. Ahora empezó con esos celulares, ya en ese nomás viven. Les da el vicio para estar en las redes sociales. Se están perdiendo la comunicación, la relación de padre e hijos dentro del hogar. Se meten a cosas que no deben. ¿Qué tiempo pasan sus hijos en internet? No mucho, de vez en cuando nomás, 2 veces a la semana. No. Cuando ya regresen de las clases, o sea, por lo menos 1 hora en promedio, o media hora en promedio. Ellos ya viven ahí, ya traumados, hasta virolos andan, ya no saben, a veces se van chocando, a veces ya no saben qué están haciendo, ya ahí sí creo que se hipnotizan. Porque ya les da sueño, creo que se duermen. Pero miren, aquí nos encontramos aquí, al Cecitar haciendo ejercicio. ¡Qué milagro! Vamos a preguntarle ya. Cecitar. Hola, ¿qué tal? ¿Haciendo ejercicio? Sí, es que antes salíamos a hacer actividad física así, pero ahora ¿quién crees que es el que suda? Listo, como cuando tú estás en el chat, ¿no? O sea, pero pensándolo bien, ¿qué tiempo pasamos en el internet? ¿Qué tiempo pasan los niños, niñas, jóvenes en el internet? ¿Y si me acompañas a preguntar? Sí, vamos de una. ¿Y usted conoce los peligros que existen en las redes sociales, en sí, en el internet? Sí, he escuchado, como se ha visto en los noticieros, los secuestros, las estafas. Películas que dañan y le atrofian la mente de los niños. Ven programas agresivos y ellos lo imitan. De ahí mismo empiezan hasta a robar. Claro, de quedarse ciego. Pornografía. Que hay el ciberacoso que a los niños. ¿Por qué sería recomendable que los niños, niñas y adolescentes no pasen mucho tiempo en el internet? Porque se está perdiendo tal vez es tiempo de la lectura, donde que a través de eso sí se podía uno aprender a tal vez la ortografía, la caligrafía. El internet sirve sí como un complemento para ayuda en casa, como para hacer las tareas, consultar algún trabajo que tal vez no sepamos, o que eso nos ayuda. Y de ahí la otra parte es hacer el ejercicio, porque eso también mejora las defensas, la salud de los niños. Mira, César, mira todo lo que hay en internet. Pues sí, hay mucho peligro, hay drogas, hay pornografía, hay violencia, hay acoso, todo eso hay. Bueno, también hay material informativo, ¿no? Como noticias, biblioteca, y todo esto bajo la comodidad de nuestros celulares, tablets, computadoras. Pero ¿y la factura que nos va a dar después todas estas comodidades? Y todo eso puede generar un niño compulsivo, nervioso y hasta adicto, si no hay límites. Los padres de familia deberíamos controlar a nuestros hijos, si es que es para programas sanos, programas educativos, programas que ayuden a que el niño mejore su conocimiento intelectual. Para eso debe ser el internet, ¿no? O sea, darle un límite sería, o sea, un tiempo o tal vez estar detrás de ella, ver qué está mirando. Si no saben hacer caso. Enseñarles a que sean responsables en el tiempo que van a utilizar. Educarle más y no permitirle mucho acceso al internet. Ponerle un cierto, como un tipo horario, sí. Una hora adecuada. ¿Y qué actividades recomendarías a los jóvenes, niños, niñas, ¿no? que están en acceso a internet? Que dejaran así de utilizar mucho internet y que salgan así a hacer deportes y que salgan a jugar. Que salgan con sus amigos, salgan a divertirse,
conozcan nuevos rumbos. Jugar así deportes con los niños, con juguetes, así, tratar de convivir entre nosotros. Sería mucho mejor con los juegos de nuestros ancestros antepasados, ¿no? Que ahorita estamos nuevamente queriendo reconstruirlo. Ese es mi criterio. Hacerle deservar o hacerle apurcar todo lo que es debido de hacer en la casa, para que ellos mismos, después que coman, aunque sea ahí no se hace falta la comida. Yo en sí pasar el tiempo con ellos, sacarles a cualquier lado conmigo, y como yo vivo en el campo nos vamos a ver a los animalitos, pasamos por ahí y pasamos juntos, más pasar tiempo con ellos. Mira nomás cuánto peligro hay en el internet, Tamia, mucho. Mucho peligro. Si bien es cierto que todos tenemos acceso al internet, tener precaución es importante. Es decir, si hay un ordenador en casa, pues debería estar en un lugar amplio y compartible. Y establecer horarios es muy importante. Importante también es tener la comunicación y confianza con nuestros hijos, ¿no? Porque ellos deben saber que no deben dar información como la edad o dirección. Denunciar situaciones sospechosas. A todo esto, después de enterarme todo, pues creo que yo también me voy a restringir. ¿Escucharon? Pero igual lo voy a dejar en visto. La cultura